Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Charo Marcos. Charo es periodista, es la creadora de Closeletter y de AM Podcast. ¿Qué tal, Charo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida a Knowledge Waves. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. ¿Cómo arranca el proyecto de Closeletter hace ahora 5 años? Pues mira, la verdad es que Closeletter fue una idea que empezó a tomar forma en mi cabeza en un momento en el que yo, que había trabajado durante muchos años en medios de comunicación, me salgo por avatares del destino de las redacciones de los medios digitales en los que había trabajado. Empezó a trabajar en una agencia de comunicación y mi trabajo deja de ser estar informada, ¿no? Entonces, pues con una perogrullada tremenda me di cuenta de que estar informada es muy difícil y de que, bueno, pues que yo misma empezaba a utilizar las newsletters a las que estaba suscrita por aquel entonces como herramienta de información, ¿no? Para tratar de manejarme un poco en el océano de información en el que vivimos. Y investigando el sector, descubrí, bueno, no solo que los medios anglosajones, sobre todo los estadounidenses, empezaban a recuperar una cosa que parecía como muy obsoleta, que era el correo electrónico, para reconectar con sus audiencias, sino que además había productos periodísticos que hacían prescripción de información a través de newsletters, que era lo que a mí me interesaba, ¿no? Y bueno, pues con aquellas pistas que fui captando, empecé a darle forma al proyecto y lo lancé, pues eso, ahora hace 5 años, sin saber muy bien a dónde me iba a llevar, la verdad sea dicha. ¿Y a dónde te ha llevado? Pues mira, me ha llevado a crear una comunidad de lectores, 30.000 lectores que se conectan todas las mañanas a su correo electrónico para recibir Closeletter, que es un resumen de prensa que edito todos los días de lunes a viernes. Bueno, y además a poder lanzar otros productos informativos relacionados con Closeletter, bueno, pues que me permiten vivir del periodismo, que es lo que me gusta hacer. Bueno, un hito para un periodista hoy en día. Bueno, la verdad es que... Todo un logro. Sí, la verdad es que ha habido momentos muy complicados, ¿no? El emprendimiento es muy duro y ha habido momentos muy difíciles en los que realmente no sabía si esto iba a llevarme a algún sitio o no, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo sí que puedo decir que, bueno, pues que Closeletter es mi forma de vida, y además eso, el producto periodístico que yo quiero hacer, y que me permite además hacer otros o sacar adelante otros proyectos periodísticos que, bueno, que a lo mejor no podría haber hecho de otra manera, ¿no? Claro. Y comentas en la presentación de Closeletter que tú eres el algoritmo, sí, que hace esa curación de contenidos, sí, que hace la selección de las noticias. ¿A cuántas fuentes recurres para hacer Closeletter? ¿Cuánto tiempo dedicas? Pues mira, Closeletter es un trabajo de todo el día, ¿no? A veces me preguntan, ¿cuánto tiempo tardas en hacer Closeletter? Pues es que en realidad yo no desconecto de la información en ningún momento. Y sí, es que esto es una adicción que tengo, ¿no? Pero en realidad, fíjate, pues he conseguido convertir esa adicción, ¿no? Esa forma que yo tengo de relacionarme con la información en mi forma de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hago es revisar toda la prensa nacional, varios diarios internacionales, y le echo un vistazo a la prensa regional todos los días, porque digamos que yo hago una lectura de los medios, como diría que a 2 niveles, ¿no? Por un lado está la información del día a día, ¿no? Un poco las noticias sin las que uno no debería salir de casa por la mañana, porque yo creo que es un poco lo que hay que saber para enfrentarse a la jornada. Que ahí es donde, bueno, pues como te digo, trato de ver, pues por lo menos la gran prensa internacional, los grandes medios internacionales, pues la BBC, el New York Times, la CNN, el Washington Post, más los grandes diarios de cobertura nacional, y los principales regionales, ¿no? Siempre trato de ver norte, sur, este y oeste para tratar de ver un poco cuáles son las sensibilidades, para hacer lo que te digo, ¿no? Eso de la información imprescindible, las noticias que van a estar en todas partes. Uh-huh. Y después hago una lectura que esa sí que va un poco a otro nivel, pues a lo largo de todo el día voy revisando lo que los estudiosos, ¿no? dirían que son fuentes secundarias de información, que a lo mejor son medios más de nicho, blogs incluso, ¿no? Podcasts, digamos que otras fuentes que no son las más obvias de la información, donde busco esos otros contenidos que
pues que no son la información del día a día y que creo que son los contenidos que han ido dándole personalidad a Closeletter, ¿no? Esos contenidos que los suscriptores saben que se van a encontrar, digamos que dándole forma un poco o adornando la información diaria. Muy interesante. ¿Y cuál es el criterio que sigues a la hora de seleccionar el contenido? Pues mira, de la información diaria yo creo que es el de, ¿no? Cualquier periodista que se ponga a hacer los titulares de la jornada, pues una vez que ha revisado la prensa sabe cuáles son. Yo creo que esa es la parte más fácil de la información. El resto del contenido, pues me lo preguntan muchas veces y soy incapaz de describir el criterio que utilizo para elegir esas noticias, ¿no? Porque en el fondo es información que creo que es interesante, ¿no? Es información relacionada sobre el consumo, sobre el estilo de vida, sobre la tecnología, sobre el medio ambiente, temas que esa sección de apuntes más breves comenzó llamándose Apuntes para el ascensor, que es un nombre que debería recuperar, que lo cambié durante la pandemia porque no estábamos ni para subir en el ascensor ni para entablar conversaciones, ¿no? Pero siempre pienso en esos temas que servirían para iniciar una conversación, ¿no? Dos desconocidos se encuentran en algún sitio, en la sala de espera del médico, por ejemplo, ¿no? Y normalmente, pues no sé, ¿con qué podrían romper el hielo, ¿no? ¿Qué conversación podría unir? ¿Podría hacer que alguien le descubriera otra cosa a alguien, ¿no? Ese es un poco el criterio, que es muy etéreo, ya lo sé, pero es un poco, digamos, el acercamiento con el que yo trato de buscar la información que después traslado a Closeletter todas las mañanas. Y cuando haces toda esta curación de contenidos, que por cierto debes estar suscrita a... Sí. ¿A cuántos medios estás suscrita? Pues mira, ¿Lo sabes? Medios, pues en realidad a todos los de pago españoles, al Washington Post, al New York Times. Al Washington Post, al New York Times, a El Orden Mundial, que es un medio de información internacional muy interesante. Es que no lo sé, nunca he hecho el cálculo, pero sí, unos cuantos, sí. Unos cuantos. Bueno, haces muy bien, porque lo requiere, ¿no? Sí, tu producto. Sí, yo creo que lo merece. Te quería preguntar, notas, claro, haciendo toda esta revisión de contenidos en la prensa, sobre todo en la nacional, sí, y también en el internacional, porque también es curioso comparar, ¿no? Muchas veces los enfoques y tal. ¿Sigues viendo en el periodismo en España ese efecto del periodismo declarativo? ¿Ves mucho protagonismo de la política? ¿Ves un exceso de protagonismo de la política en la información? Es muy difícil, por ejemplo, bueno, ahora estamos viviendo, no sé, momentos, digamos, en los que la información está muy globalizada, ¿no? Sí. Porque la pandemia, es verdad que hemos estado muy al tanto de lo que iba ocurriendo en el resto de países, con lo cual, digamos que ha habido un enfoque más internacional, o la invasión rusa de Ucrania, que también, digamos, ha puesto el foco en la información internacional, ¿no? Pero salvo excepciones muy concretas, aunque se hayan prolongado durante mucho tiempo, a lo largo de mucho tiempo, es verdad que el periodismo español es muy local. Es un periodismo muy local. Hombre, el británico también tiene puesto el foco en sus antiguas colonias, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que es un periodismo en el que abunda muchísimo la política nacional, ¿no? Los periódicos, si te fijas, o si haces una lectura también prolongada en el tiempo de las portadas de los diarios, por ejemplo, las guerras políticas entre unos y otros están siempre en la portada, ¿no? Y yo trato de oír un poquito, hay veces que no hay más remedio, ¿no? Pero sí que trato de oír un poquito de ese tipo de periodismo, porque creo que está muy bien, pero a veces nos aleja de las cosas que a la gente le afectan en su día a día, ¿no? Entonces yo intento, en mi modesta opinión, de tratar de acercar la información más a lo que la gente puede necesitar en su día a día, ¿no? En cómo las cosas le afectan de una forma más directa. Entonces, ¿que está bien saber que unos están peleados con otros? Bien. Y a través de Closeletter lo van a saber. Probablemente ya lo sepan, porque sin levantarse de la cama ya están peleados. Pero si centramos toda la atención de la información en las peleas de unos y otros, hay muchas cosas que se nos pierden, ¿no? Entonces, si yo trato de hacer una curación de contenidos que tú trates de consumir, o que el suscriptor pueda consumir de una forma rápida, digamos, pues digamos que lo accesorio, el ruido, trato de evitarlo para centrar el tiro en otro tipo de información.
¿Qué atributos distinguen, por ejemplo, a Close Letter de un medio convencional? Hombre, a ver, yo para empezar no me puedo comparar con un medio convencional porque soy una cosa mucho más pequeñita, ¿no? Yo creo que Close Letter tiene una vocación de comunidad y como comunidad de lectores bien informados, me gusta definirlo. Y bueno, en realidad, de un medio convencional, pues para mí la principal diferencia es que Close Letter trata de recoger todas las sensibilidades posibles, con todos los enfoques posibles, que a veces en los medios de comunicación no es fácil distinguir, ¿no? Porque cada uno tiene su propio enfoque, su manera de contar las cosas, que además creo que le dan personalidad al medio. En realidad, la personalidad de Close Letter viene de otra información, ¿no? Digamos, no de las noticias esas que copan las portadas de los periódicos, y ahí digamos que sí me puedo, o que Close Letter sí se puede permitir el lujo de incluir del mayor número de sensibilidades posibles para que la foto sea lo más completa posible, ¿no? Claro. Y luego un lector, cuando se suscribe, da su email y sus datos personales y recibe y consume a diario Close Letter, indudablemente lo que se genera es un vínculo, ¿no? Sí, la verdad es que por eso me gusta hablar de Close Letter como una comunidad, ¿no? Sí que es cierto que bueno, pues que es una comunidad de lectores, son 30.000 lectores, que ya son unos cuantos, que probablemente unas veces estén más de acuerdo conmigo y otras veces menos, pero que sí que han desarrollado cierta conexión con el producto, saben lo que pueden encontrar, a veces les sorprende, y trato también, lógicamente, de que Close Letter no sea un sitio muy previsible, ¿no? Pero yo creo que hay como dos tipos de lectores, porque más allá de los datos que un suscriptor digamos que ofrece cuando se da de alta en el boletín, a mí me llega muchísimo feedback a través del correo electrónico, porque me escriben, ¿no? Mis suscriptores, y yo detecto que hay una especie como de dos niveles de lector, que uno es el heavy user de información, que esto es una fuente más de noticias y bueno, va a ver qué se encuentra ahí o de qué manera lo cuento y tal, y luego se va a otros sitios, que además es muy exigente y exige, pide y me pide explicaciones muchas veces, y a mí me parece bien. Yo las doy en el 99% de los casos. Y luego hay otro tipo de suscriptor, que yo creo que es un suscriptor más nuevo, ¿no? Más nuevo en el sentido de que su aproximación a las noticias es más nueva, porque no es un consumidor habitual de información, y ha encontrado en Close Letter un lugar en el que informarse de una forma amable, ¿no? Yo creo que poco agresiva, y fácil, porque intento que... Mira, a mí hay veces que me pasa, ¿no? Que desconecto el sábado, ¿no? He terminado Close Letter el viernes, el sábado desconecto, y cuando el domingo me siento a trabajar otra vez para preparar la edición del lunes, de repente me encuentro en los medios con un escándalo nuevo, en el que ya me he perdido, ¿no? Me he perdido un día de información y ya no sé muy bien cómo manejarme, y digo, Dios mío. Entonces, yo lo que intento es que en Close Letter la gente entienda siempre lo que está ocurriendo, o por lo menos yo trato de explicarlo. Luego a lo mejor yo no consigo explicarlo bien, que eso puede ser un problema mío, pero que una persona que se acerca por primera vez a la información en su vida sea capaz de entender lo que está ocurriendo, ¿no? Para mí eso es una aproximación muy importante, y lo puedo conseguir o no, pero digamos que trato de que la información se entienda siempre, seas consumidor habitual de las noticias o no. Entonces yo creo que eso hace que esa gente que normalmente no tiene tiempo o no encuentra el sitio que le cuente las cosas que le entren de alguna manera, encuentra como un lugar confortable en el que estar informado, ¿no? Y casi, si me apuras, ese es un poco para mí el público más importante, ¿no? Porque hombre, captar nuevos suscriptores entre gente que no es consumidora habitual de la información y que se quede, es muy satisfactorio. Claro, es consciente de que les aportas valor. Intento que así sea, sí. En esa percepción amable, ¿no? Que comentabas, tiene mucho que ver, entiendo, el tono. Sí, cuando digo percepción amable... ¿Cómo ha ido evolucionando el tono de Close Letter? Mira, te voy a decir, cuando hablo de percepción amable, claro, la gente puede pensar que... A mí la gente me escribe diciendo, mira, me voy a dar de baja una temporada porque la información es insoportable, ¿no? Porque hay veces que, ¿no? Bueno, ahora estás hablando sobre Ucrania últimamente, sí, bueno, y y algunos temas son muy dramáticos, sí, evidentemente. A veces es muy duro, ¿no? Quiero decir...
cuando digo amable, hablo de una información como sin gritos, ¿no? Que es sí, yo también me refería. Sí. Yo también me refería a eso. Mira, la evolución del tono, yo siempre cuando cuento de qué manera nace Closeletter, siempre explico que para mí lo más difícil de todo fue encontrar el tono con el que dirigirme a los suscriptores, ¿no? Porque en el fondo, fíjate que tú a través del correo electrónico estás irrumpiendo de una forma un poco abrupta en la intimidad. Exacto, claro. ¿No? Probablemente, además, en el aparatito con el que tenemos una relación más íntima de todos los que vayamos a tener a lo largo de nuestra vida, que es el móvil, que es probablemente lo primero que cogemos cuando nos levantamos de la cama, incluso a veces, ¿no? Desde sin habernos levantado, lo último que consultamos antes de irnos a dormir. Entonces, claro, la forma de irrumpir ahí no es fácil, ¿no? Entonces, es verdad que el tono, yo creo que ha ido... Yo no sé si diría evolucionando o consolidándose, ¿sabes? Yo creo que sí que he encontrado la forma de dirigirme a los suscriptores de una forma amable, de una forma cercana, intentando no perder ni un ápice de rigor a la hora de contar las cosas, ¿no? Claro, esto así dicho por mí, sé que puede sonar un poco pretencioso, ¿no? Entonces, todo esto pongámoslo entre comillas para advertir que es mi intención, que a veces pues que puede ser que no lo consiga y que lo mismo que soy la máquina de leer periódicos, soy la máquina de escribirlos o de escribir el boletín y puede que alguien diga, no, pues esto que ya cree que hace no lo consigue, ¿no? Pero por lo menos sí que está en mi intención, ¿no? Haber creado un tono amable, cercano, que no le reste rigor a la información que tengo que trasladar todos los días, ¿no? Si lo consigo o no, si es otra cosa. Y comentabas al principio que es un proyecto del que has conseguido vivir como periodista. ¿Cómo has ido construyendo un modelo de negocio alrededor de Closeletter? Pues mira, yo cuando empecé con Closeletter no sabía muy bien a dónde me iba a llevar y de hecho Closeletter ahora tiene 5 años, durante año y medio era una cosa que yo hacía en mis ratos libres a las 4 de la mañana antes de irme a trabajar. Al año y medio decidí abandonar el trabajo que tenía para centrar mis esfuerzos en Closeletter. Y claro, yo no sabía... pues ya iba dándome cuenta de que construir una base de datos de suscriptores no era fácil, ¿no? Pero claro, había otra cosa que no sabía, que era, primero, en qué momento, porque Closeletter tiene un modelo de negocio basado en el patrocinio, que significa la inclusión de publicidad no intrusiva, buscando marcas que sean capaces de vincularse a la nuestra, a Closeletter, de una forma un poco diferente a como ocurre en las newsletters hasta ahora, que tienen un modelo más centrado en el coste por clic, ¿no? En el pago en función del número de suscriptores que consulten o que compren, ¿no? El producto del anunciante. Aquí hacemos una cosa un poco distinta, tratamos de unir las marcas, lo cual no es sencillo porque no es un modelo que esté implementado, ¿no? Pero bueno, digamos que yo no sabía... Primero, a partir de qué momento este modelo iba a resultar interesante, si se lo iba a resultar, claro, a las marcas, es decir, qué volumen de suscriptores empezaba a ser atractivo para una marca. Entonces un buen amigo me dio un consejo y me dijo, mira, hasta que no lo pongas en el mercado y el mercado te diga esto cómo va a funcionar, pues no vamos a ser capaces de tener un baremo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que a mí me pareció que el volumen de suscriptores de Closeletter era suficientemente interesante, o por lo menos yo me sentía cómoda como para poder enseñárselo a los anunciantes, pues llegó la pandemia, el confinamiento, el mercado publicitario cayó en picado como nunca. Y bueno, pues hubo que reinventarse ahí un poco sobre la marcha, pero bueno, la verdad es que pasados los momentos más duros del confinamiento inicial, del primero, el más doloroso en España, pues el mercado empezó a recomponerse un poco y los anunciantes empezaron a responder, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso ha funcionado, ¿no? Ha costado un poco, pero bueno, como a todos los negocios en estos tiempos, pero yo creo que ha merecido la pena. ¿Como periodista volverías a un medio de comunicación? Pues no sé. Ahora mismo no. La verdad es que ahora mismo no, porque he descubierto una forma de hacer periodismo que me da de comer, que esto es importante, que me gusta y que además me permite hacer un montón de proyectos alrededor de Closeletter
A ver, esto el otro día hablaba con una amiga, me decía, estoy harta de que me digan que hay que salir de la zona de confort, ¿no? Porque yo quiero quedarme aquí un rato, claro, ¿no? Pero en realidad he descubierto que fuera de la zona de confort también se está bien, ¿no? Y que hay cosas... Siempre que haces lo que te gusta, Exacto. ¿no? Claro. Bueno, a ver, siempre que estén relacionados con lo que yo sé hacer, que es periodismo, ¿no? Claro. Pero no había hecho nunca radio a lo largo de mi carrera, por ejemplo, y ahora he descubierto el mundo de los podcasts. Hago un podcast diario que se llama M, que va un poco de la mano de... Un podcast que está entre los 10 más escuchados de Spotify y por delante de los grandes medios nacionales. Bueno, porque yo creo que ha conectado, fíjate, ¿ves? Yo creo que ha conectado con un tipo de público que no está familiarizado con la información, que de hecho probablemente ni siquiera esté buscando información, porque está en Spotify probablemente escuchando música. Uh-huh. Y a través del producto de Spotify de Tu Ruta Diaria, pues descubren AM y se quedan, ¿no? Pues el podcast ha sido una experiencia increíble. Hemos hecho otro que se llama Geopolítica Pop, sobre cómo la política internacional se cuela por todas partes, que también ha sido un éxito, y ahora estamos preparando nueva temporada. Hay otro par de proyectos por ahí. Entonces, lo que ocurre es que ahora mismo no sé si habría una empresa de comunicación que me permitiera hacer un poco todas estas cosas que tanto me gustan y que me hacen sentir muy en contacto, ¿no? con las cosas que pasan, y que además son muy, muy distintas, ¿no? Porque bueno, es un proyecto diario, es agotador, ¿eh? Hacer un proyecto diario, el podcast diario es durísimo. Ahora la verdad es que el equipo es muy bueno y gracias a eso pues es muy llevadero, pero hacer un producto diario de madrugada es agotador, ¿no? Y eso, sin embargo, me permite pues tener otros productos en el mercado que me gusta hacer, que me divierten y que me permite hacer cosas distintas que no siempre se puede, ¿no? Sí. ¿Y te has planteado ampliarte hacia otros nichos, como el local, por ejemplo? Mira, la verdad es que yo creo que Closeletter tenía en principio la idea de crecer, de consolidarse como producto, de consolidar su modelo de negocio. Como te decía, con esto de la pandemia tuvo que reinventarse un poco por el camino y lanzar productos derivados para poder sostenerse económicamente, ¿no? Los podcasts, otra newsletter el fin de semana, que es un branded content con Women Now. Y el siguiente paso, más allá de los proyectos que yo pueda tener personales, sí que es tratar de perfilar un poco el producto, especialmente en los fines de semana, ¿no? Closeletter lanza una edición los viernes, tiene una edición especial con una agenda cultural de fin de semana que sí me gustaría poder adaptar en función de pues el lugar en el que cada uno lo reciba, ¿no? Porque es verdad que a veces es un producto muy madrileño y sí que me gustaría poder adaptar la oferta cultural, claro, al lugar de origen de cada uno de los suscriptores, ¿no? Y ahí no podrás ser tú también el algoritmo. Bueno, ¿tienes previsto automatizar ese tipo de...? Bueno, automatizar los envíos siempre se pueden automatizar, sí, y perfilar de la mejor manera posible, ¿no? Pero yo... es verdad que en estos tiempos a veces suena un poco marciano, sí, pero yo confío en que Closeletter siga siendo un producto artesanal, ¿no? Sí. Entonces, que aunque el envío final esté automatizado, la curación del contenido local también la haga, sí, una persona, ¿no? Creo que es importante. Fenomenal. ¿Qué consejos le darías a un estudiante de periodismo que se propone arrancar un proyecto similar al de Closeletter? Pues mira, yo te diría que... Bueno, consejos no me gusta... yo siempre digo, yo es que consejos no me doy ni a mí misma, ¿no? Has tenido ya, pero nadie como tú para darlo. Pero no te creas, pero... A ver, yo a todo el mundo le digo que no tire la toalla fácilmente, ¿no? O que no tire la toalla rápido. Sobre todo porque hay mucha soledad en el arranque de un proyecto. Hay mucha soledad, tipo, ¿no? A ver, yo también te digo que creo que mi proyecto es como es porque durante 20 años trabajé en grandes medios de comunicación y tuve la oportunidad de hacer otras cosas, ¿no? Yo entiendo que pensar en el emprendimiento cuando uno termina la carrera puede parecer un poco marciano, ¿no? Y sin embargo, creo que el periodismo tiende cada vez más a proyectos de creadores de contenido, que lo llaman ahora, ¿no? Y que merece la pena
apostar por lanzar esos proyectos, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor alguien que esté en la facultad pues tiene la aspiración de trabajar en un gran medio de comunicación tradicional, con una marca que todo el mundo conoce y aprender un poco ahí. Bueno, me parece una aspiración totalmente plausible, ¿no? Pero también creo que es importante que cada vez, y esto es algo que he hablado muchas veces pues cuando voy a la universidad, con profesores de la universidad a los que conozco y tal, que cada vez es más importante que a los estudiantes de periodismo les ayudemos, les demos las herramientas y les formemos para enfrentarse a un mundo laboral en el que probablemente no haya una empresa que les sostenga todos los meses, ¿no? Sino que haya proyectos que tengan más que ver con el emprendimiento y con pequeños proyectos de nicho que pueden ser igual de satisfactorios y de gratificantes que trabajar en un gran medio de comunicación. Y en este ámbito, ¿ves una salida profesional amplia para los periodistas en España? Bueno, yo creo que hay muchas salidas para los periodistas en España. Creo que hay mucho trabajo en la comunicación, en empresas, por ejemplo, que ahora mismo además yo creo que empiezan a ser muy conscientes de cuál es el papel de la comunicación y apuestan por la comunicación. En los grandes medios tradicionales, pues que yo creo que siempre existirán, y después hay una parte que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que tiene que ver con el emprendimiento, con la creación de contenidos. El otro día me contaban que los guionistas, por ejemplo, no han vivido una época más dorada que la de ahora, porque hay mucha demanda y porque por fin parece que están bien considerados, bien pagados y ¿no? bien tratados, ¿no? Aparte de esto, creo que habría que hacer una reflexión desde la parte de la formación, desde las universidades probablemente, y analizar si tenemos un mercado en España capaz de absorber tal cantidad de graduados en comunicación como salen al mercado laboral todos los años. Hablabas de las marcas y de sus esfuerzos por la comunicación. Precisamente estos formatos están teniendo mucho éxito, ¿no? Tanto las newsletters, los boletines de noticias, como los podcasts. ¿Qué oportunidades ves para las marcas? ¿Te gusta el contenido que están haciendo dentro de sus estrategias de medios propios? Hombre, a ver, yo lo que creo es que, fíjate, cuando salí de los medios de comunicación, para mí se abrió un panorama que hasta entonces no había barajado nunca o que no había contemplado nunca con respeto, que era el de la comunicación que hacían las marcas, ¿no? Porque desde los medios de comunicación lo que hacen las marcas, a menos que las marcas sean anunciantes de los medios, ¿no? Siempre se ve con un poco de recelo, ¿no? Porque es que me quiere colocar su contenido, ¿no? Entonces, yo creo que siempre que las marcas se identifiquen como el creador de ese contenido y uno sepa quién es el autor, me parece que hay marcas que hacen contenido de muchísima calidad y que claramente identificado como producto de parte, digamos, ¿no? Me parece que es un contenido muy respetable y que además da muchísimo trabajo a los periodistas, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. Entonces, en muchos casos las marcas se están convirtiendo en fuente de información para los medios, ¿no? Yo creo que los medios tienen que aplicar las reglas del periodismo para fiscalizar ese contenido, y más allá de eso no le veo ningún problema. Al revés, ¿no? Yo creo que sí que hay muchas marcas que se están esforzando por hacer contenidos de mucha calidad. Durante la pandemia comentabas que tuviste esta dificultad, ¿no? Justo cuando estabas arrancando, empezaba a consolidarse, de repente pues llegó la pandemia, llegó un problema muy grave para la sociedad en general, para la economía también en general. Todos estuvimos confinados. La gente de repente pasó de estar en unas dinámicas y unas rutinas que no te permitían parar un segundo, ¿no? a tener un espacio casi de reflexión, ¿no? Un tiempo en el que podíamos pensar de repente cómo eran nuestras vidas, qué estábamos haciendo, qué queríamos hacer. ¿Cómo te afectó a ti ese momento, ese periodo? Mira, por un lado, desde el punto de vista profesional, para Closeletter fue un momento muy paradójico, ¿no? Porque por un lado el mercado publicitario es un día, yo tuve muchas dudas, ¿no? Durante el confinamiento de si Closeletter iba a ser viable, ¿no? Económicamente.
todo esto ahora ya es una pesadilla, pero en aquel momento yo sospechaba o llegué a tener el pálpito de que eso no iba a funcionar, y al mismo tiempo, como producto, explotó, ¿no? Porque creció exponencialmente el número de suscriptores, se dispararon las tasas de apertura, porque se convirtió, claro, para mí fue muy gratificante, ¿no? Porque se convirtió en una fuente de información. A mí me escribía muchísima gente, ¿no? Te decía antes que tengo mucho feedback de mis suscriptores, entonces me escribía mucha gente diciéndome, mira, estoy en casa sin poder salir, la información es insoportable, ¿no? Porque estar todo el rato escuchando lo que estaba ocurriendo, tal, era durísimo, pero necesito saber qué está pasando ahí fuera, ¿no? Con lo cual, Closetter se ha convertido en mi único contacto con la realidad, y bueno, pues para mí eso era muy gratificante, ¿no? Entonces, por un lado, me pasó esto desde el punto de vista del producto, desde el del negocio, pues no sabía si iba a sobrevivir, y luego como profesional, como periodista, la pandemia me hizo volver a creer en el periodismo, ¿no? Porque para mí era muy paradójico otra vez, ¿no? Y un poco duro ver que probablemente en el mejor momento, en el peor momento de o en uno de los peores momentos de nuestra historia, el periodismo volvía a estar a la altura, ¿no? Es decir, en un momento, a lo largo de los últimos años, yo he sido muy crítica con los medios de comunicación en los que he trabajado, porque creo que gran parte de nuestros problemas tienen que ver con la desconexión entre los medios de comunicación y la realidad, ¿no? Como que los medios de comunicación estaban mirando a otro sitio, tenían sus propias guerras, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando ha llegado sus crisis, pues la gente decía, pues es que a mí me da igual que tú tengas tu crisis, porque yo tengo la mía, y no te percibo como una herramienta tan importante para nuestra vida y para nuestra democracia como yo creo que es el periodismo, ¿no? El periodismo bien hecho. Entonces, de repente, el periodismo bien hecho otra vez, ¿no? Al servicio de la gente, tratando de contar lo que estaba ocurriendo, cómo estaba ocurriendo, de qué forma había que actuar. O sea, creo que el periodismo volvió al sitio del que nunca debió de marcharse, ¿no? Bueno, pues eso, digamos que para mí sirvió como reflexión de dónde quiero que esté Closetter todos los días, ¿no? Entonces, si alguna vez veo que me despisto de ahí, vuelvo a aquellos días y pienso, no, recuerda que tu trabajo está en tratar de prestar un servicio a la gente para la que escribes, ¿no? Entonces, sí que creo que para todo el mundo fue un revulsivo, y bueno, pues para mí, por supuesto que también, ¿no? Estupendo, Charo. Ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, ha sido un placer también para mí.